Hola, Buenas, soy David de Karumi yo soy Fran. y hoy pues vamos a hacer una pequeña review de las charlas del WWDC para decir las que más nos han interesado y de las que hemos visto pues un poco los comentarios sobre la parte más interesante Sí. o menos interesante y lo que opinamos con respecto del entorno actual. Vale. Vamos a empezar con State of the... Bueno, primero comentar qué programas usado para ver los vídeos Sí. y para tener un elenco de los vídeos. Quizá, Frank, ¿puedes comentarlo? Sí, hay un programa que está en GitHub, es open source, se llama WWDC y la verdad que está bastante guay porque te permite ver las slides, te permite ver los vídeos, te permite marcarlos como favoritos, te permite descargarte el contenido, así que es súper cómodo poder ver las charlas en el momento en el que quieras. E incluso para la gente que no tiene un Apple TV, han puesto soporte para Chromecast y puedes verlo en el salón de tu casa si no tienes una Apple TV. Así que están bastante bien, funcionan muy bien, sobre todo es open source, que de aquí ya sé tú que en Karumi nos gusta el open source bastante. La verdad que sí. Y la verdad que es la aplicación que he utilizado. De hecho, si me preguntas cuál es la URL de la WWDC, no tengo ni idea. La verdad que a mí me fue muy práctico justamente porque primero hacer el browse, pues podías hacer el browse en la web de Apple, pero esta te permite tenerla como a mí los favoritos, ponerle estrellita en todo lo que quería verme y después poder decir, mira, esto ya lo he visto, no lo he visto, además pone aquí el botón de Watch por tenerla, como hay tantos vídeos. Sí. Más te permite buscar también por topic. Pues, recuerdo que una charla de CoreML que estaba bastante interesante, pero no la encuentro haciendo scroll. O bueno, puedes buscarla, puedes ver también charlas de otros años, si quieres refrescar conocimientos. La verdad que es un programa que está bastante completo y tiene unas actualizaciones bastante frecuentes. Y si podéis ver, si no habéis visto nada del WWDC, que tienen un montón de charlas. Sí. Todas no están grabadas porque algunas son, como veis aquí, por ejemplo, el laboratorio que han hecho con gente que estaba ahí a la conferencia, pero todos los que eran talks son las que son más vistas y son grabadas y se puede ver. Sí, la verdad que se hace bien. La cosa guay del WWDC es que se graban, como he dicho, la mayoría de las charlas, los slides están publicados y te puedes ver los vídeos casi, yo creo, 2 o 3 días después y ya estaban todos disponibles. ¿Vale? Después de la keynote, que yo creo que la mayoría de la gente que está muy interesada por el mundo de Apple la ve como nosotros, se ve el keynote, hype, ¿no? Sí, ver todo lo que presenta, pero también después todo lo que es interesante es como toda la conferencia que está detrás, que está muy orientada a desarrolladores. La charla principal para mí, que si nunca has visto el WWDC y no te planteas ver ningún vídeo más o no sabes qué vídeo te vas a ver, es ver como después del keynote tienes lo que se llama Platform State of the Union, sí. Que básicamente es un resumen de todo lo que es importante y nuevo este año. Es un repaso a muy alto nivel de qué es lo que vamos a presentar. Eso es, un repaso a muy alto nivel. Por ejemplo, vamos a ver algunos de los slides para que tengamos una idea. Por ejemplo, ves que en los primeros slides va claramente cuál es el enfoque de este año. ¿Vale? Dicen, vamos a hablar de Machine Learning, vamos a hablar de realidad aumentada y hemos hecho actualizaciones tanto en el Apple Store como en el iTunes Connect. Entonces, ves cosas como un poco cuáles van a ser los tópicos principales, no van a ir a fondo en nada, pero por lo menos te van a dar un overview en qué es importante para Apple este año. Sí. Por ejemplo, lo menciono aquí, lo de 64 bits. Lo leía otra vez esta mañana y por la noticia que ha enviado de recordatorio Apple que se va a dejar de soportar 64 bits en dispositivo de iOS este año. Perdón, se va a dejar de soportar 32 bits. Es algo que si desarrollas en Swift no deberías preocuparte y Xcode moderno, excepto si tienes cosas específicas. Y también han anunciado que esto va a ocurrir el año que viene en macOS. iSierra va a ser la última versión que va a soportar hardware que tiene 32 bits. Al día de hoy
en todos los portátiles que son los últimos 10 años, todos tienen CPUs de 4 bits, entonces no debería ser un problema. Sí. Pero bueno, son cosas como hay que tener en cuenta, pequeño recordatorio, mira lo que acabo de mencionar. No sé, te ponen las fechas, fechas importantes. Es interesante saber porque, por ejemplo, el gran cambio que hubo el año pasado es pasar al SSL. Que todas las aplicaciones que se iban a subir nueva y después toda la existente iban a necesitar endpoint a través de SSL, o si no Apple ya no lo iba a probar. Entonces, cosas de estilo, incluso que Apple te informa por otros canales, pues aquí generalmente te va informando primero. Es un resumen muy general de qué cambios hay, qué APIs nuevas ocurren, qué APIs se deprecan, en caso de que se deprequen, y cambios tecnológicos como lo que tú comentas, ¿no? Que el de 64 bits en teoría no debe de preocupar a nadie, quizás mucho menos preocupante que el del SSL del año pasado. Sí. Porque a lo mejor sí que había gente que todavía no tenía algunos endpoints. Quizá gente que hace cosas más específicas, gente que se hace, imagínate que tienes ensamblador específico porque estás haciendo, estoy pensando por ejemplo en la gente de PDFKit. Quizá la gente de PDFKit, gente que hace, está haciendo, no PDFKit, pero no me acuerdo la otra librería que hace de PDF, que hace cosas muy específicas a nivel, muy bajo nivel, quizá tienen alguna cosa relacionada sí, con... encontrar alguna limitación. Pero ya cuando trabajas más alto nivel ya es más importante. Por ejemplo, el gran enfoque que han hecho este año es sobre China. Ya no habían hecho un enfoque sobre China el año pasado, pero yo creo que este año también han insistido otra vez que no te olvides del mercado chino. Venden un montón de móviles ahí, venden un montón de aplicaciones, que no sé, es algo bastante interesante. Voy a pasar un poco por encima, un poco sobre el contenido, para que veamos un poco lo que... vale, sobre Swift Playground, te dicen desinsistir sobre este tipo de cosas. Vamos. Xcode 9. Vamos a hablar un pelín de Xcode 9 aquí. ¿Tú usaste ya la beta un poco de Xcode 9? Sí, yo estuve usando la beta desde otro día que estaba disponible y la verdad que no sé si es por la ilusión de que funcione mejor, pero tengo la sensación de que es un poco más estable. No he podido probar muchas de las cosas que prometen que han mejorado. Al menos no falla, y sobre todo el hecho de que se han preocupado por como comentar, un motor de refactoring nuevo, mucho más soporte de Swift, muchas cosas ya hechas en Swift, nos ha ayudado a los que usamos Swift de forma diaria a sufrir un poco menos, ¿no? Porque hasta ahora parecía como el gran olvidado dentro de todo el desarrollo. Intentaban empujar Swift, pero el soporte que tenía Xcode era bastante lamentable. Dicen que es bastante más rápido, que es un poco más rápido. No he tenido tampoco la suerte de trabajar en nada suficientemente grande como para probar esa mejora. Y lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, algunos tests que estaba haciendo para un cliente de los que tenemos, con el cambio de Xcode y los nuevos simuladores, sí que hacen muchas más comprobaciones de que no ocurren cosas en UI que no deberían ocurrir, y hace que fallen. Por lo tanto, es positivo que hay un montón de cosas nuevas que han metido de checker en runtime para garantizar la estabilidad de las aplicaciones. Sí. Por lo tanto, creo que hay un empujón bastante positivo y sobre todo esperanzador de que se lo están tomando en serio y van a intentar darnos un IDE en condiciones, sí. La verdad que sí, a mí da esperanza, incluso si se me ha visto quejarme todavía en Twitter, porque yo creo que para la gente que solo ha vivido en el mundo de iOS es un gran avance. Para la gente que ha vivido en el mundo de Java o incluso de lenguaje dinámico y haber usado herramientas de IntelliJ, de JetBrains, no está a la altura todavía. Sigue estando lejos, pero el hecho de que se preocupen por mejorarlo, bueno, es esperanzador, y el hecho de que vaya más rápido, por ejemplo, para mí eso de que el scrolling va a 60 FPS era una cosa que realmente necesitaba desde el primer día. Pero bueno, creo que están empujando en la dirección correcta si realmente quieren que la gente se vuelva en Swift. Estoy pasando aquí un poco los slides porque volveremos a hablar de ellos, y yo creo que nos podemos enfocar a cada una de las charlas. Como os digo,
State of the Union es un resumen de todos los puntos importantes y después cogen cada uno de estos puntos y lo van enfocando en cada uno de las charlas. Sí. Si hay algunos puntos que nos faltan aquí, después volveremos a ello. Sí. Vale. Después de State of the Union, yo me vi What's New in Cocoa Touch, ¿vale? Es muy parecida en realidad con otra que es cómo hacer upgrade de tu aplicación a iOS 11. Los dos charlas van un poco conjuntas y el gran enfoque para mí son el hecho que los Navigation Controller ahora tienen este título más grande y tienen como otro diseño sobre el buscador. Os voy a enseñar qué pinta tiene. Aquí, bueno, primero van hablando, es verdad, del drag and drop, pero... Ha sido como uno de los grandes hitos, ¿no? De WWDC, el drag and drop. Sí, uno de los protagonistas. Bueno, quiero hablar primero del Navigation Controller y después volvemos a drag and drop. No sé por qué ponen esto en el orden, es un poco traidor. No sé, está guay, como ellos han refactorizado esta parte, le han hecho un nuevo diseño, que no sé, ahora te permite que tienes integrado tanto el pull to refresh, el search bar y la gestión de los títulos, todo dentro del Navigation Controller. Te hace que la UI sea más consistente y te permite además que ellos han hecho que por defecto cuando estás en la primera página del Navigation Controller tienes el título en grande y después cuando vas navegando hacia adentro se va haciendo pequeño y después puedes tunear esto para elegir a cada nivel. Por ejemplo, creo que han hecho que en Mail solo los dos primeros niveles tienen título grande y después más niveles lo tienen más pequeño y tal. Y puedes jugar bastante con esto. La API parece bastante sencilla de cómo jugar. Ahora después me parece que esta charla What's New in Cocoa Touch es más orientada a desarrollador y cómo adaptar tus cosas a iOS 11. Yo la vi y digo, joder, esa la debería más ver un diseñador. No tanto porque había API de programación y tal, pero más para decir al diseñador, mira cuáles son los nuevos patrones para que tu aplicación de uso en iOS 8 quizás deberías inspirarte de ellos para tenerlo compatible y para tenerlo pensado. Sí. Lo bueno es que es compatible con el SDK anterior, no hace falta que presentes... los métodos son nuevos, sí, pero son aditivos. No te van a hacer que el layout nuevo sea parte de esto. Quizá te hará falta poner un if por alguna opción para tener un fallback en otros, pero me parecía bastante interesante. Genial. Y sobre el drag and drop. No sé, el drag and drop era... a ver, que me está troleando... Esto es. Drag and drop era la gran parte de la primera parte. La verdad que a mí me aburrió un poco. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría del caso de uso de aplicaciones que nosotros hacemos ya funciona. Por ejemplo, drag and drop de texto funciona. Si estás usando un image view, funciona. Es que todos estos casos ya están implementados. Si ahora casos que no existen y que quizás nosotros deberíamos implementar, si queremos hacer algo similar a lo que vemos en web, por ejemplo, para subir una foto. Imagínate que eso es algo, yo creo que la subida de fotos quizás es donde vamos a ver más chicha. En lugar de tener el picker y te ir a elegir la foto, lo que podríamos hacer es, además de esto, pues tener el split view, cojo de mi galería de fotos y hago drag and drop hacia la ventana de subida de foto. Hay que ver, seguramente o gente habrá hecho algún ejemplo, o nosotros la verdad que podríamos preparar algún ejemplo, ver de cuál es la dificultad de hacer que tu subida de foto eso sea más importante. Después eso linkar con otros elementos de hacer drag and drop, pues te puede dar mucho juego, pero
no me inventaría patrones nuevos por iOS. Digo, pues donde hago drag and drop en Mac, haría drag and drop en una aplicación. En realidad, al día de hoy es algo, va a ser un comportamiento muy de iPad. Hay que ver un poco dónde hay que integrar esto. Me te permite hacer un montón de cosas, ¿eh? Está bastante chulo, la verdad, como está pensado. Como mencionaba, pues te van poniendo todo, aquí voy pasando encima para que veáis de cómo haciendo las cosas. Y hay un montón de charla para ir en detalle. Por ejemplo, el Table View y Collection View también tienen drag and drop integrado para que se esperen elementos y que puedas arrastrar una celda entera o cosas de estilo. Pero TextView, TextField y todos los elementos de WebView ya están pensados directamente, no hay que hacer nada para tener esto. Vale, File Management, ahora han hablado esto, que una nueva parte de iOS 11 va a ser tendrás tu carpeta donde vas a poder ver tus archivos, pues te explican toda la API para que tú puedas acceder a ellos y, por ejemplo, podré filtrar el tipo de archivo que te interesa y cosas de este tipo. ¿Vale? Y aquí lo que os comentaba, pues los cambios de UI, explicando cómo se va a configurar los títulos y cómo tener esta presentación para tener las navegaciones. También está chulo a nivel, si veis la animación, ver el vídeo, cómo se va animando de un formato a otro, cuando vas scrolleando, está bastante interesante. Después ha cambiado un montón de cosas sobre lo que se llama Safe Area, es decir, la zona que tienes arriba y abajo en el storyboard, pues van cambiando un poco. Se ve que están preparando también o un formato nuevo o algo nuevo, porque ahora pues van renombrando un poco las cosas y te van dando un poco más de espacio y cómo puedes jugar con las cosas. Sí. No sé, quizás tendremos form factor todavía más diferente. Veremos los rumores, que hay rumores sobre los próximos teléfonos, pero tiene pinta que yo de lo que veo ocurrió en los años anteriores cuando se hizo la introducción de Auto Layout, que algún cambio de form factor iba a ocurrir. Sí. Pues aquí igual, ves como nombres nuevos, acciones nuevas que no te dicen nada sobre los teléfonos actuales porque te va a cambiar muy poco el comportamiento, pero quizás... Sí, que son un poco indicios, ¿no? Indicios de que algo va a ocurrir. Por cierto, una cosa que quería comentar, que viene un poco a colación con lo del File Management, y es el cambio que hay también del sistema de ficheros. Que era súper curioso cómo han hecho la migración. Hay por ahí unos cuantos artículos que se pueden consultar y han hecho cambios, no sé si era la versión 10.2 y 10.3, cuando actualizaba el sistema te hacían un cambio simplemente para probar que el transformador del sistema de ficheros funcionaba y luego te lo revertían para asegurarse de que en todos los teléfonos iba a ocurrir de forma satisfactoria y tengas el cambio del sistema de ficheros más masivo de la historia, porque toda la gente que tiene un dispositivo lo ha actualizado. Ocurrió ese cambio y también ese era un poco el motivo por el que tardaba tanto la actualización de estas versiones. Me parece algo brutal, a nivel de ingeniería me parece... También es lo que me decías tú, es que es una locura que hicieron esto en una minor, no hicieron pasando las 10 a las 11, nadie se ha quejado. Además lo hacían y lo revertían, que era simplemente para obtener datos para ver si estaba el proceso suficientemente preparado para poder lanzarlo. Sí, me acuerdo bien, las 10.02 lo hacían y lo revertían y en las 10.03 lo hicieron. Como en las 10.03 hicieron el cambio y la mayoría de la gente no lo han notado. Han dicho también que lo van a hacer en MacOS, si me acuerdo bien, pero no lo van a hacer obligatorio por ahora o no me acuerdo bien. Yo creo que en Mac será mucho más complicado porque el ecosistema es mucho más abierto y mucho menos controlado para ello. Pero era algo que al comentar lo del File Management me he acordado y creo que era digno de ser comentado. Digno de avanzar en este caso. Sí. Sobre Swift 4 y Foundation lo vamos a hablar más adelante, sobre las charlas dedicadas a ellas. No sé, no quiero dedicar ahí como mucho más tiempo. Como veis y podéis ver, si veis algunos vídeos, las temáticas se solapan bastante. Te hacen una charla de introducción en un nivel y después, por ejemplo, te explican las 4 APIs del drag and drop y después te enlazan a decir, vale, hay otra charla dedicada únicamente al drag and drop. Al drag and drop, si me acuerdo bien, este año ha habido como 4 charlas dedicadas al drag and drop y se ve que es algo que quiere potenciar. Y los años que introducen algo nuevo, pues generalmente intentan hacer varias charlas sobre él para intentar potenciarlo.
Localizar en Xcode 9. Otro de los grandes cambios que trae Xcode 9. Sí, funciona mejor ahora incluso con Swift, ¿no? Pero, bueno, y hay dos mejoras. Una que es para los traductores, que a nosotros nos impacta menos, es que ahora soporta también exportar a Xleaf y reimportar de Xleaf, que no estoy seguro que sea algo completamente nuevo. No sé si había transformadores externos antes o no. Y la otra parte es la gestión de los plurales. La gestión de los plurales, por fin, ahora antes había forma de hacer unos hacks y cosas del estilo, pero ahora se puede gestionar de forma decente. Y también en función de variables. No solo con los plurales, pero también cómo se gestionan las variables. Está guay, la charla es un gran reminder de qué es lo que hay que hacer cuando haces traducciones. Algo que yo echo de menos y que existe en Objective-C es indicarte si algo está traducido o no. En Objective-C tú puedes activar un flag de compilación que va a hacer que cada vez que llamas a algo que no está traducido, te lo va a indicar, te lo va a poner en el log y tal. En Swift esto no existe. Bueno, es algo que me habría gustado que existiera. También una cosa que tenemos en español y que no existe en inglés es que las frases dependiente de la persona a quien está dirigido, el género cambia. Sí. Y esto en inglés no ocurre. Y no hay primitiva todavía integrada con la gestión de género. No sé, estaba mirando otros frameworks, la verdad que la gente a veces se le ocurra en otros frameworks. Lo que sí aquí no hay, pero quizás es algo que tiene que venir de un tercero, especialmente de ellos. Lo que hacen mucho enfoque es también otro tipo de alfabeto, o izquierda-derecha, y cosas de estilo. Y la verdad que es algo que Apple gestiona muy bien. Y también otra vez recordándote el chino y cosas de estilo para que te prepares tus aplicaciones a estos mundos. What's new in Swift? La verdad que a mí me parece una charla que ha sido bastante interesante por ver un poco cómo va evolucionando el lenguaje. Aparte de lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? De todo el soporte nuevo que le están intentando dar a Xcode, le están dando mucha más presencia, están haciendo que la build, dicen que es un poco más rápida, que es algo que realmente sí que había problemas con respecto a Objective-C, que cuando estabas con un proyecto relativamente grande con Swift, pues notabas que le costaba moverse. Otro de los cambios que han hecho es el file private, que eran uno de los tokens que siempre había un poco de controversia. Han hecho un rollback. Han hecho un rollback, es muy curioso. Digo, comentar un poco lo del file private porque yo sigo en la mailing list interna y ha habido hay tanto, no flame, pero tanta discusión sobre el file private que es un poco curioso porque la gente quería un montón de soluciones y los del core dicen que no, lo que quieren es impactar lo menos posible el código. La gente quiere cosas destructivas y romper el código, donde los de Swift no quieren algo estable lo antes posible. Es un punto de vista difícil de conjugar. Es difícil de conjugar todo. Y además yo creo que la gente se enfoca en un montón de cosas, que el file private está bien, no digo que esté mal, pero que también son mucho de estética y hay muchos debates sobre la estética y poco debate de fondo de poder gestionar bien las dependencias, mejor estructurar el código y quizás tener genéricos o otras funcionalidades de otro nivel. Sí. Otra de las cosas en las que han hecho un poco rollback, por decirlo de alguna forma, ha sido con los strings. Ahora vuelven a ser una colección de caracteres. Le han dado un soporte bastante potente. El tema de multiline strings me parece muy interesante. Me recuerda un montón a cómo funcionan en Scala, si no recuerdo mal. El tema de substrings también para poder hacer para el manejo de string, básicamente. Sí. ¿No? La verdad que está bastante bien. Ha sido un poco también bajada de pantalones de nuevo con los strings. Pero bueno, creo que la evolución que está teniendo el lenguaje está bastante bien encaminada. Y otro de los cambios que me llamó un poco la atención fue el hecho de poder mezclar clases de protocolo a la hora de asegurarte que una instancia cumple ciertas reglas. Y la verdad que están haciendo que el lenguaje sea cada vez más atractivo y eso más
el soporte que están haciendo con las herramientas, de que el código que sea más rápido, que por ejemplo ahora ya indexa a la vez que puedes hacer una build, que también es muy interesante, pues están haciendo que el uso de Swift sea cada vez más cómodo en comparación, que ya lo era en comparación con Objective-C. Lo están evolucionando en una dirección bastante interesante, al menos desde mi punto de vista. También sobre, ¿qué me decías? Lo de los subtipos, las clases subtipos, es algo que en realidad estaba disponible en Objective-C, que no estaba disponible todavía en Swift, y también es algo que la gente pedía y trae. Es algo también que se veía en Scala, es algo que está guay que lo vemos ahora en Swift. Una cosa que no me he visto, por ejemplo, bueno, una mejor API del diccionario. Sí, además dicen que ha mejorado el rendimiento. Esto lo comentaban en What's New in Foundation, que habían hecho unas mejoras de performance en ese dictionary, en ese set, que son siempre bienvenidas. Y en Swift pues había cambios con el keypath, habían metido también que fuese una mecánica de observer para poder observar cambios en objetos. La verdad que le han dado un empujoncito bastante curioso, y sobre todo dicen que la migración de Swift 3 a Swift 4 es prácticamente indolora, que no hay nada como ocurría con Swift 2.3 y Swift 3.0, que era un poco, bueno, sí, era un poco un dolor laborioso. Sí, yo lo que quiero ver más, que me pregunta de la migración, es más bien cuando tienes anotaciones Objective-C sobre tu código de Swift, que eso quizás es lo más peligroso, porque como un cambio de visibilidad y tal, no sé, depende de la cantidad de código que tienes en Swift que quieres dar visibilidad en Objective-C, pero si no hay mucho, yo creo que no debería ser un problema. Yo creo que vamos a llegar a los slides, yo creo que dos cosas, el keypath y el encoding decoding, ¿vale? Sí. Lo del keypath, te voy a ser honesto, es que yo le he visto al principio digo muy poca utilidad, y después digo en realidad esto puede estar chulo. Yo cuando lo estuve viendo a priori no se me ocurría nada que fuese como un plan efecto wow. Sí. Y quizá la parte que más me llamó la atención fuera de la mecánica del observer, de poder suscribirte a cambios que ocurren dentro de una instancia y poder reaccionar a ellos. Entonces, eso sí que me empezó a despertar el gusanillo dentro. Si veis, también se han puesto a poner memes y chistes. Puede que lo que estemos buscando aparezca en What's New in Foundation, si no es en What's New in Swift. Sí. Sí, va a ser Foundation. Vale, pues vaya. Y ahora pasamos a ello. Pero hay cosas bastante chulas y yo creo que es de los más interesantes. Pues vale, vamos a verlo después. También lo que habéis visto al principio, hay un playground que recopila todo lo que es nuevo en Swift 4 y está bastante guay. También el hecho que ahora han dicho que han mejorado el hecho de tener dos versiones de Xcode a la vez sin que haya ningún problema. Ya era el caso antes, pero dicen que lo han mejorado. Sí. Y el tiempo de build, algo que justamente quería comentar, es que han dicho que han rehecho todo el sistema de build, que por ahora está en beta y tienes que hacer un opt-in, tienes que ir a cambiar los settings, que lo han rehecho completamente en Swift, lo que es buena noticia cuando se ve que ellos empiezan a programar cosas en Swift, pues significa que empiezan a tener también ellos confianza en el lenguaje, no es solo los problemas a los que nos enfrentamos diariamente también los van a sufrir ellos en algún punto y los van a solucionar. Y lo van a solucionar. La herramienta a su caso. Y también nosotros hemos visto de cosas de Google, cuando las herramientas de Google parece que hay aplicaciones de Google que no están desarrolladas con herramientas de Google. Sí. Y dices, joder, ¿cómo puede ser? Cuando lo oyes, cuando hablas con alguna gente, pues lo ve que no lo están haciendo. Entonces un poco está guay aquí oír que las mismas herramientas que usas tú para desarrollar, pues las están usando la gente de Apple para ver sus problemas. Y también si va mucho más rápido, pues mejor. Pues vale, vamos a pasar a la siguiente y ahora volvemos a los otros cambios. What's new? ¿O quieres saltar que saltemos directamente a Foundation y volvemos? Sí, vamos a saltar a Foundation y volvemos. No sé, creo que tiene que estar aquí. Creo que es la última.
Watching Information. Sí. Vale, pues KeePass Sí. para mí esencial, si no tienes verte las demás cosas de Swift, vente a ver esto, Watching Foundation y esta cosa. Vale, pues nos permite hacer como KVO, básicamente, Sí. uno, de forma segura, en el sentido que el compilador te va a comprobar que los elementos existen y además los tipos existen, Sí. perdón, no solo existen, pero son los tipos válidos. Exacto. Y la segunda cosa es que han mejorado tanto la API para poder engancharte. Se pueden combinar, se pueden hacer, la verdad que, ya te digo, a mí al principio no se me ocurría ningún uso en plan a tope, pero la verdad que le han dado un soporte brutal. Sí, me quiero intentar llegar a la parte de los observers, que me parece que la API ha mejorado tanto que vale de verdad la pena ahora mirar si KVO puede ser algo ¿a dónde lleva? Algo bastante interesante. Yo creo que deberíamos hacer una prueba, o si alguien se atreve a hacer ¿dónde estamos? Una prueba de concepto de aquí estamos. No sé, ahora lo tienes con un bloque, es mucho más limpio. Hacer una prueba de concepto de, en lugar de reemplazar parte de las API de los presenters, no sé, cuando tienes un view controller y un presenter, quieres poder actualizar valores de tu view controller en función de algún valor del presenter. Exacto. Y lo que tienes que hacer al día de hoy es con el presenter notificar cada vez que ha cambiado el valor al view controller a través de una interfaz. Lo que se podría hacer aquí es simplificar un poco, tener dynamic value, que en realidad sería un poco tener como estos métodos, ¿no? De decir, vale, que yo en lugar de tener métodos implementados en el view controller para saber que me espero nuevos valores, yo me encargaré ya de escuchar si quiero, ¿vale? Exacto. Sí. No sé, como te da todavía más desacoplamiento, ahí estaría guay pues tener un KVO ahí, decir, tengo un mapeado del presenter, me viene, o de un objeto usuario, imaginamos que da el presenter, me viene el nombre del usuario, como el nombre del usuario es un poco raro, por ejemplo, el high score del usuario, ¿no? Y si lo tengo que presentar en una pantalla que solo en la lista de los usuarios, pues lo presento de forma fija, y si quiero presentarlo de forma dinámica, pues me puedo enchufar con un observer sobre sobre el keypath user.highscore y me puedo plantar cosas del estilo y sin tener que implementar métodos Yo fue la parte que me resultó muchísimo más interesante, o quizás fue la parte en la que le vi un uso más directo con el trabajo que hacemos en el día a día. Sí. Yo creo que vale la pena que explorar este campo. También había un problema con el antiguo API de KVO, es que tenías que estar atento si tu padre estaba observando este mismo elemento, porque te podía solapar las llamadas y cosas de estilo. Y dicen que con esto ya no hay ningún problema. Vale. Y la segunda, para mí, como que todavía más importante, el encoding y decoding. Al día de hoy, si quieres hacer cosas con JSON, con un playlist y cosas de estilo, tienes dos soluciones. O lo haces en Objective-C, la mayoría de la gente está usando Mantle, es una solución. Es una opción. O lo haces en Swift y lo tienes que hacer a mano. Quizás usas NS encoding. O para los objetos en JSON, pues hacer un mapeo a mano, usando alguna librería, Swifty o cualquier otra librería de JSON que mapea objetos. Ahora que esa parte de algo nativo, el hecho de tener pues Codable es algo ya más moderno, algo que ves en otro lenguaje que te permite ya serializar objetos, y es algo que es el día a día. Mapear a JSON, vamos, es el día a día de... Sí, además estuve viendo que es bastante customizable y que te permite, bueno, con los típicos problemas que tenemos de qué ocurre si este campo en el JSON, la key que tiene, no la key que yo quiero tener en la instancia. Y la verdad que es súper intuitivo y es un avance bastante interesante, por lo que
Sobre todo por eso que dices, ¿no? Por no tener que utilizar otras herramientas, salirte un poco del Reveal para poder hacer cambios tan triviales como convertir de JSON a un objeto o viceversa, que es una cosa que se hace en todos los días. Sí. Lo que tendremos que jugar un poco más es con APIs reales, porque nos hemos visto, por ejemplo, gente que se implementa API, como que llaman casi palabras libre polimórfica, que básicamente es no ponerte ningún contrato. Ahí es horrible. La gente del servidor se puede permitir hacer este tipo de cosas, pero tú cuando consumes una API quieres que los tipos no vayan cambiando. Y cuando te esperas un name, siempre te llegue un string o siempre te llegue una tupla que está compuesto de first name and last name. No te esperes que a veces cuando haces la query en un lado te llegue de un formato y cuando la haces del otro te llega de otro formato. Entonces es algo que hay que ver con APIs reales, donde tienes estos casos raros que tienes que implementar, o que, por ejemplo, todos los campos te llegan camel case -1 que te llega con underscore, cómo te vas a poder manejar, cómo vas a tener que modificar la codificación del JSON del lado del cliente para adaptarte a estos cambios. O si... Hombre, te puedes jugar un poco el naming, pero bueno, son cosas de estilo. Además, mira, aquí el ejemplo donde van juntando todo, como el multiline string, que está de puta madre, y después el codable, y después puedes transformar un objeto en JSON. Bueno, aquí estamos intentando transformar, perdón, JSON y mapearlo en un objeto. Sí. Está genial. Creo que aquí vamos del otro sentido y... Eso sí, empieza a hablar un poco de eso, de lo que estamos comentando, de cómo el codable, el decodable, y sobre todo eso lo que estoy viendo, porque fue lo primero que se me pasó por la mente, ¿no? Que es lo típico que ocurre muchas veces, que qué pasa si el aquí del JSON no corresponde con el nombre de la variable que tengo dentro de mi objeto. Bueno, pues te permite customizar un poco cómo se hace esa codificación de codificación. Por lo tanto, ¿cómo gestionar APIs polimórficas, como comentas? Pues realmente no lo pensé y no vi ningún ejemplo, porque tampoco te vamos a poner un ejemplo en un caso de este. No, pero ya veremos. Pero el hecho de que sea algo ya que viene con el framework... Bueno, sí. Pues es para mí es genial. Para mí son las dos grandes cosas que vienen dentro de esta charla de Watching Foundation. Los keypads y el encoding. Con el protocolo de Codable creo que es algo bastante interesante. No sé, también, yo creo que es una de las grandes estrellas. Si tenéis que ver una charla, ver esta. Ver State of the Union para tener una idea de todo lo que ha cambiado. Y exacto. Si solo tenéis que elegir una, enfocar en esta, yo creo que es un punto fuerte. Vale, vamos a volver un poco atrás sobre los que hemos saltado. What's new in Signing Code, Xcode y Xcode Server. Se puede resumir bastante rápida. Es interesante esta charla, pero básicamente viendo los slides es bastante fácil resumir. Lo que han hecho es con el auto signing que teníamos en Xcode 8, pues ahora le han movido las herramientas más abajo. Ahora han hecho que el Xcode build, en realidad todo este código de auto signing la han movido a las herramientas de bajo nivel. Esto que pues básicamente todo lo que faltaba en el sistema de integración continua, porque vale, está muy bien que cuando nosotros lo estamos buildando en Travis o en Bitrise o lo que sea, pues tenemos que poder hacer code signing o poder publicar automáticamente, y ahora todo esto la han movido a herramienta de comando, y yo creo que es como un gran avance, porque era un poco... Se ve que también eso, que el equipo de Xcode ha cambiado un poco el enfoque y han hecho como las cosas un poco más modular, y está muy bien. Después el equipo de server también antes era algo aparte, que tenías que descargarte en el App Store, no me acuerdo si era de pago o si pasó gratis, que te permite hacer la integración, que el servidor de integración continua ya sea de Xcode. Antes también hacía hosting de repo de Git, ahora es un feature que lo han deprecado, y en la nueva versión de Xcode Server ya no tendrás hosting de Git. Y han dicho, pues, eso, que lo hagas con otra cosa. Ellos lo que hacen es hacen pull y tienen un cliente de Git,
pero ya no hacen hosting. Vale. Me parece bien. Sí. Hay tanta competencia en el mundo de Git que seguramente hay mucha más gente haciéndolo mejor o igual de bien. Sí. Entonces, es un poco estas dos piezas. Sobre el signing, espero que vaya a mejorar bastante la versión de Fastlane con Xcode 9 para nos permitir gestionar esto automáticamente, y también otros servicios web que hacen despliegue automático, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero servicios que despliegan automáticamente tu versión de tu build y poder firmarla, distribuirla en tu empresa. Yo creo que Fastlane va a ser uno de los grandes beneficiados de estos cambios. Espero que nos dé grandes avances. Voy a saltar a Updating Your Apps. No voy a hablar mucho de ella, simplemente comentar que es muy parecida a What's New in Cocoa Touch, que básicamente te dice cuáles son los nuevos patrones de diseño para iOS 11. Y para mí, incluso si una charla muy de programación, es algo dedicado más al diseñador. Es algo que tenéis que enseñar un poco a vuestro diseñador, decir, mira, eso es los patrones que te van a llegar con iOS 11. Si queremos estar en la ola, quizás es interesante ir cambiando algunos patrones de diseño de la aplicación para poder ser bien. Es complementaria a Cocoa Touch y hay que ver como un poco cómo lo quieres juntar. Core ML. Pues fue una charla que vi con bastante interés, porque aunque hemos comentado aquí varias veces en la oficina que no tenemos muy claro el uso súper generalista de Machine Learning en dispositivos móviles, la verdad que la forma en la que lo ha montado Apple es súper fácil de usar. Cuentan un poco en esta charla qué es el Machine Learning, cómo funciona, entrenar los modelos, usos que puede tener. Bien, coméntanos un poco, por ejemplo, qué podría ser un uso de Machine Learning. Por ejemplo, con el uso de Machine Learning que comentan aquí en esta charla, pues, por ejemplo, el reconocimiento facial, el reconocimiento de forma gráfica de letras dibujadas, reconocer qué letra es, por ejemplo, para hacer gestos en el Apple Watch, el seguimiento de objetos. Son cosas que ya hemos visto, no es nada excesivamente nuevo. El reconocimiento de qué hay en una imagen no es nada que nos sorprenda, pero sí creo que es la primera vez que hay algo que sea developer friendly para poder hacer uso de esta tecnología. Tiene algunos inconvenientes, aumenta muchísimo el tamaño de la aplicación, en torno a 90, 100 megas, una cosa así. Pero sí que puede tener usos interesantes, por ejemplo, tagueo de música, tagueo de fotos automáticamente. No son cosas que sean excesivamente necesarias hacer en un móvil, porque te las puedes hacer en un server mucho más rápido, pero el hecho de que te den un framework que es capaz de aplicar mecánicas de Machine Learning y que se pueda usar muy fácil, porque te permiten arrastrar el modelo dentro de Xcode y automáticamente Xcode de otra forma y ya puedes usarlo dentro de tu aplicación llamándolo como si fuese código de Swift de forma muy fácil. De hecho, me gustaría hacer algún proyectito, como he comentado contigo, para hacer algo de ejemplo y tenerlo en nuestro GitHub. Pues sí que puede abrir la puerta a nuevos usos que se puedan dar a gente que sí quizá tenga esa idea. La verdad que esta charla está bastante bien, tiene un nivel muy introductorio, no necesita que estés súper metido en el mundo del Machine Learning. Luego tiene otra que es un poco más profunda, tampoco es excesivamente ninguna locura, en la que sí que explica un poco pues, cómo se hace el uso de la CPU, de la GPU, para intentar optimizar recursos, porque bueno, al fin y al cabo es un dispositivo móvil, que la batería pues, es algo que es bastante restrictivo. Pero a mí me sorprendió sobre todo la facilidad que tenía de que si tenías un modelo válido, y por válido quiero decir que eran modelos que la herramienta que ellos te dan es capaz de traducir, yo creo que debe ser cuestión de minutos poder empezar a usarlo en tu teléfono y hacer pruebas. La verdad que está bastante guay y sobre todo eso, esta charla es muy introductoria, te explica un poco cómo funciona el Machine Learning y la verdad que me pareció bastante interesante. No le encuentro muchos usos a día de hoy, tampoco soy un visionario. Pero... No, yo creo que es algo que hemos debatido un poco también en la oficina para comentar, es que al día de hoy yo creo que el Machine Learning tiene que estar orientado a cosas o uso offline o usos de tiempo real, ¿vale?
porque tienes la misma tecnología en servidor y en servidor, pues en la mayoría de los casos, pues por ejemplo, tagueo de foto automático, reconocimiento aquí de flores o cosas de este, categorizar cosas es algo que la misma tecnología ya existe en servidor y la puedes usar en servidor. Entonces hay que ver un poco aquí, está guay que Apple te la da, Google te la da también y que te permita ver un poco el campo libre y a ver qué va a hacer la gente con él. Vale, pues vamos a pasar, volver a la siguiente, solo ya lo hemos comentado, Foundation lo hemos comentado, y Modernizing Grand Central Dispatch, no voy a ir muy a fondo, si estáis muy interesados de cómo funciona los hilos, la gestión del silo, cómo optimizar los hilos para vuestra aplicación, es una sala bastante avanzada, súper interesante, y te tiene que, si tienes una aplicación que tiene uso intensivos de hilos porque maneja stream de vídeos, gestión en local, hace procesamiento en local o cosas de estilo, o un montón de tareas, un montón de tareas en local, quizá es muy interesante que veas. Si estás haciendo simplemente lo típico de leer de la red, escribir en disco en una base de datos y pintarlo, está interesante verla, por lo menos la introducción. Al principio te va explicando cómo definir bien una serie de colas, de cola de procesamiento y después usarla. Pero ya bastante avanzada. Sí, en YouTube for the Sailing. De hecho, esta fue una de las primeras charlas que vi justamente después de ver el State of the Union Working Foundation Working in Swift, porque me interesaba un montón ver qué proponía Apple nuevo para hacer testing, ya que aquí estamos bastante mentalizados en el uso de test, impartimos algunos cursos acerca de cómo hacer testing, y la verdad que fue bastante gratificante, no por el contenido, porque no había nada nuevo, nada desconocido, pero sí por el hecho de que indica que las prácticas que usamos son prácticas acertadas, ¿no? Pues indica cosas como pues intentar evitar compartir referencias, instancias compartidas, pues para no tener mucho estado distribuido acerca de la aplicación, utilizar mucho protocolo y parametrización para partir responsabilidades y poder cambiar y poder utilizar mocks en los tests, separar la lógica y los efectos, ¿no? Tiene un ejemplo bastante curioso que, bueno, pues una parte de código que tiene que eliminar ciertos archivos de una caché. Y bueno, pues cómo hacerlo de forma que el test no ataque directamente el sistema de ficheros, sino que lo abstrae a través de un protocolo. La verdad que no es nada nuevo para gente que haga test, pero el hecho de que Apple lo muestra abiertamente, pues ayuda a que aumente un poco el mundo del testing, porque eso sí que es algo que me di cuenta cuando empecé a hacer cosas para iOS, que como que estaba un poquito retrasado con respecto al mundo de Android y Java. Y ya te digo, una charla bastante interesante, no tiene ninguna complejidad y te puede ayudar bastante a ver ideas, ¿no? Y también como que escucharlo de boca de Apple parece que tiene como mucho más impacto, ¿no? Que es mucho más cierto. Es más verdad que si lo dice Apple que si lo dice otra gente. Vale, yo creo que hay mucho, como hemos dicho al principio, hay mucho más charla. Esas son las principales que nos hemos enfocado. Os recomiendo que echáis un vistazo a la mayoría de ellas. Siguen publicadas la de este año y la de los años anteriores. Sí, además nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, cosas que pueden ser interesantes como TVML, como CarPlay, como Music Kit. Esto es como... Las cosas de realidad aumentada, como os comentaba, cosas de Cocoa, que son las cosas de macOS, Cocoa es la cosa de iOS. Hay un montón de cosas que todavía están ahí. En Metal. Simplemente aquí hemos comentado las que son como obligatorias, por decirlo de alguna forma, para tener conocimiento de qué es lo que va a vender Apple este año. Pero que hay muchísimas que yo creo que todas pueden ser más o menos interesantes. Por ejemplo, no hemos comentado nada en profundidad de realidad aumentada, que no es tampoco nada nuevo, pero bueno, el hecho de que Apple lo lleve como que le da una vuelta al concepto y pueden aparecer cosas interesantes. No aparece hasta ahora. Pues nada, muchas gracias por haber escuchado, suscribir al canal y nos vemos la próxima. Chao. Hasta luego.